Y al nombre de Cristo y a su nombre, denle un aplauso al Eterno. Mis hermanos, mientras adoraban, el Señor ministraba mi vida, mis hermanos, y el Señor está buscando una verdadera alabanza, mis hermanos. Dios está cansado de que lo sometamos a un programa, mis hermanos. El Señor está buscando a uno o dos, máximo, mis hermanos, que quieran adorarle en espíritu y en verdad, para Él poder derramar de su espíritu, mis hermanos. Estamos muy acostumbrados solamente a adorar en el tiempo de la alabanza, y nosotros fuimos creados para gloria y alabanza de su nombre. Dice la palabra que su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca, mis hermanos. No solamente aquí, porque tiene que recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, que nosotros somos un culto racional. Ya no es los sacrificios del Antiguo Testamento, sino nosotros, mis hermanos, en cuerpo, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por lo que usted y yo, donde quiera que pisemos, somos un culto. Amén. Denle un aplauso nuevamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, y qué lindo que la palabra, mi hermano, de antemano. Yo creo que el que tiene mayor tiempo predicando aquí es nuestro pastor. Más antigüedad, preparando mensajes, y todo el que predica. Mis hermanos, mucha gente piensa que es fácil preparar un mensaje. Yo le puedo testificar que yo he llorado, mi esposa es testigo, preparando mensajes. Y el Señor, uno ora, lee la palabra, ayuna, buscando el tema que el Señor quiere que la iglesia reciba. Y mis hermanos, y el Señor le confirma a uno de múltiples formas. Hasta con usted mirar el sol nacer, el Señor te confirma la palabra. Pero hoy, el Señor continuamente vive, cuando la hermana Glenny hablaba sobre Isaías 53, mis hermanos, y hablaba de que el pueblo no obedecía, mis hermanos, y constantemente somos desobedientes. No amamos la palabra, mis hermanos, como debiéramos verdaderamente amarla. No dependemos de ella como debiéramos depender, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos afanamos. Nosotros, cualquier pequeña turbulencia, mis hermanos, yo nunca he viajado ni me he subido en un avión, pero he visto películas, he visto videos de gente en vuelos largos, cortos, y la turbulencia, mis hermanos, pone a la gente en pánico. Y así mismo nos sucede a nosotros. Cuando tenemos cierta turbulencia en nuestra vida cotidiana, nos turbamos, nos desalentamos, perdemos la esperanza, aún reconociendo y sabiendo que nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Amén. Nuestra esperanza es Cristo y su palabra. Porque Cristo es la palabra. ¿Quién lo sabe? Amén. Gloria a Dios. Cristo es la palabra. Juan 1:1 lo establece y dice que en el principio Él era ¿el qué? El verbo, mis hermanos. Y el verbo es que la palabra de Dios, mis hermanos. Para los que no me conocen, respondo al nombre de José Octavio Cruz, siervo inútil del Señor. Todo aquí, la mayoría conocen a nuestros pastores. Nuestro pastor está aquí hoy, Antonio Bellier y Josefina Abreu de Bellier, que por temas de salud no está con nosotros, pero sabemos que el Espíritu está con nosotros. Amén. Y quizás no está viendo por YouTube, mi hermano, porque transmitimos el culto en vivo para que el mundo, el pueblo primeramente de Dios y el mundo que pueda ver esta palabra, mis hermanos, sea impactado por la palabra, no por lo que yo diga, sino por la palabra de Dios, porque ella es la importante. Ella es la que nos llevará a toda justicia y a toda verdad. La palabra, mis hermanos, ella es la que nos confronta, la que nos instruye, nos redarguye, nos enseña. Mis hermanos, es la palabra, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios bendiga también a los hermanos que nos ven por la plataforma de YouTube. Que la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios reine en su alma, en su mente, corazón y en sus hogares este y todos los días. Amén. En esta mañana vamos a entrar en materia, vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 5, y vamos a considerar los versículos del 39 al 47. Cuando lo tenga puede ponerse sobre sus pies en reverencia
a la poderosa e infalible palabra de Dios. Y por ser esta la poderosa palabra de Dios, procedemos a leerla a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 5, del 39 al 47. Y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vidas. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora bendecimos tu nombre, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, si en esta mañana escuchamos tu voz, que no se endurezca nuestro corazón, Padre. Que esta palabra, Padre, caiga en tierra fértil y produzca el efecto, Padre, por el cual tú le envías, Señor. No a nosotros, Jehová, sino a tu nombre daremos gloria por tu misericordia, por tu justicia y por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta mañana estaremos predicando bajo el tema: estaremos verdaderamente amando la palabra. Repita conmigo: estaremos verdaderamente amando la palabra. Gloria al Señor, mis hermanos. Y aquí podemos ver, mis hermanos, en el contexto de esto que venimos leyendo, que Cristo, desde el versículo 30, que tiene como su título Testigo de Cristo, viene hablando, mis hermanos, a la audiencia a la que él se estaba dirigiendo, sobre esto de que nosotros, mis hermanos, debemos creer en él, en sus testimonios y en el que le envió, mis hermanos. ¿Quién envió a Cristo? Su Padre Celestial, Dios, en el que nosotros creemos y debemos poner nuestra certeza, nuestra fe y nuestra esperanza en él, mis hermanos. Porque si nos sostenemos en la roca que es Cristo, mis hermanos, estaremos seguros. Puede venir la tormenta Emily, que ahora hay una que surgió, se llama Emily, que también viene por ahí. Mis hermanos, puede venir quien venga. Puede surgir San Zenón, David, George y todo lo que venga, mis hermanos. Y si nosotros estamos en la roca firme, que es Cristo, mis hermanos, por más adverso que usted vea la situación, estamos seguros. Amén. Mis hermanos, aún ustedes vieron en la barca cuando Cristo dormía, que aún los vientos soplaban fuerte aquella barca, aún ellos se turbaron, estaban seguros. ¿Por qué? Porque el mero, como dicen los mexicanos, estaba a bordo de su barca. Cristo estaba, aunque dormía, mis hermanos, tenía el control de toda situación. Amén. Por eso se lo decía, le dijo hombre de poca fe. Porque, mis hermanos, no importa lo que se levante. Si Cristo está, mis hermanos, mire, yo le aseguro que puede romperse el cielo y la tierra y usted estará seguro. Amén. Cristo le decía que debíamos confiar en él, que debemos estudiar su palabra, porque eso es lo que significa la palabra escudriñar. ¿Por qué? Los escribas y los fariseos estudiaban la palabra, mis hermanos, eran eruditos, eran maestros, eran rabinos, pero habían tergiversado la palabra tanto que de 10 mandamientos y no más de 20 ordenanzas, ya iban como por 600, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, como le dijo Cristo, Cristo lo arrepintió, ustedes ponen carga al pueblo pesada que ni ustedes mismos pueden llevar. Porque le fueron añadiendo a la palabra mandamientos de hombre, no mandamientos del Señor. Porque por eso Cristo viene y, mis hermanos, resume los 10 mandamientos en 2. Amarás a tu Dios sobre toda la cosa y a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, si usted cumple todo mandamiento, usted no va a faltar en ninguno de los demás. Porque si usted ama a su hermano, si yo amo a mi hermano como a mí mismo, yo no voy a codiciar lo que él tiene. Yo no le voy a quitar la vida, no voy a codiciar su mujer, ni nada por el estilo, mis hermanos. Entonces Cristo, que tenía toda sabiduría terrenal y del cielo, mis hermanos, lo resume de esta manera. Olvídense de los demás, si cumplen estos 2, ustedes
podrán vencer. Mis hermanos, así es nosotros. Mi hermano, estudiar la palabra nos lleva al conocimiento de Dios. Nos enseña a confiar, a depender y a creer en Él, mis hermanos, cuando estudiamos la palabra. Pero hoy día, mis hermanos, nosotros podemos ver que sucede, mis hermanos, triste y lamentablemente, como en los tiempos de Elí. En 1 Samuel capítulo 3, verso 1 dice que en los tiempos de Elí, Samuel siendo un niño, la palabra de Dios escaseaba, mis hermanos. Porque Elí, todos conocen aquí, la mayoría quizás si lo han leído, la historia de que Elí, en un momento de su sacerdocio, porque era sacerdote del pueblo de Israel, descuidó prácticamente su ministerio, donde sus hijos hacían de todo en la casa de Dios. Por eso dice la palabra que no había tampoco visión con frecuencia. Por eso el Señor, ahí el sacerdocio, que una vez nuestro hermano pastor Ricky trajo una prédica sobre eso muy interesante. El sacerdocio de Aarón fue cortado en Elí, aunque siguieron siendo, fue por estatuto perpetuo que el Señor le prometió a Aarón que sería el sacerdocio. Pero vemos que ahí en Elí, porque Samuel no era levita, Samuel era de la tribu de Efraín, su padre Elcana era de la tribu de Efraín. Entonces, todos conocen que Samuel tuvo 3 oficios, fue sacerdote, juez y profeta del pueblo de Israel en su tiempo, mis hermanos. Y nosotros vemos que hoy día, hermano, también la gente, nosotros los cristianos, no amamos la palabra. Verdaderamente, mis hermanos, porque la desobedecemos, no confiamos plenamente en ella. Ante ella nuestra luz, nuestra salvación. Ellas son las que nos llevarán al cielo, mis hermanos, la palabra. Si nosotros, este es nuestro manual, mi hermano, nuestra guía. Olvídese, usted puede leer, yo se lo decía en una ocasión a unos compañeros, usted puede leer el libro más grande de superación para matrimonio, secular. Usted puede leer el libro que usted quiera y ninguno causa el efecto en el lector que causa este libro, mis hermanos. Porque este fue inspirado por el Espíritu Santo. Se renueva cada día, mis hermanos. Y el salmista David lo confirmó. En el Salmo 19, verso 7, David dice que la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Solamente la palabra de Dios puede convertir al hombre, puede transformar al hombre. Amén. No se ponga serio. Alabe la gloria de Dios en esta mañana. Mis hermanos, esta es la palabra que rompe, como dice en el libro de Hebreos 4:12, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra, mis hermanos. Ellas son todo para el creyente, mis hermanos. Aún ateos están volviendo a la palabra, mi hermano. Después de no creer en Dios ni en la palabra, han tenido que torcer su brazo y decir verdaderamente, esa es la palabra de Dios. Aún la NASA, mis hermanos, ha tenido que confirmar que lo que está escrito en este libro es la verdad. Y Cristo confirmó que Él es la verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Mi hermano, no hay acceso, no hay otra fuente por la que nosotros podamos obtener la vida eterna. No hay otra fuente por la que nosotros podamos obtener la salvación, sino es a través de Cristo Jesús. Como decía nuestra hermana Glenny en la escuela dominical, mis hermanos, yo les invito a que vengan temprano y escuchen estas enseñanzas que se dan aquí, mis hermanos, en la escuela dominical. Mis hermanos, el pueblo no creía, como decía la hermana Glenny, y no como le decía la hermana Glenny, lo dice la palabra en Isaías 53. No creía que vendría un Salvador que iba a sufrir todo. Yo le puedo confesar, mis hermanos, que yo he leído el libro de Isaías varias veces. En mis 12 años de creyente he leído la Biblia unas 5 veces entera. Y mi hermano, a mí no me gusta leer ese capítulo. Trae como una aflicción a mi corazón, pero no una aflicción mala, sino porque aquí el Señor le revela 700 años antes al profeta Isaías lo que Cristo iba a pasar. Mis hermanos, que fue llevado como oveja al matadero. Dice la palabra que enmudeció y no abrió su boca. Lo mismo que hizo Cristo. Los que han visto la película, que se asemeja un poco a lo que es la palabra de la pasión de Cristo de Mel Gibson, pueden saber, mi hermano. Y yo entiendo que él se quedó corto
Porque es muy bueno darle a uno que esté amarrado. Que no se pueda defender. Es bueno, hermano. Dale, pam, pam. Tú no ves la policía como agarra a la gente aquí y le da golpe porque ellos son la autoridad. Eso mismo sucedió con Cristo. Los romanos eran la autoridad y ellos acaban con el Señor. Pero estaba escrito que esto tenía que acontecer. Mis hermanos, tenía que acontecer tal cual como dice la palabra. Y la palabra en Isaías dice que todos nosotros nos descarriamos. Haciendo alusión a que Cristo le dijo también a sus discípulos, herirán al pastor y las ovejas serán dispersas. Esto es lo que dice Isaías también. Nos descarriamos, cada quien por su lado, y lo dejaron solo, hermano. Aún el Señor, Cristo sintió que su padre lo había dejado solo. Porque dijo, Padre, me has abandonado. Mis hermanos, porque Cristo se sometió a la palabra. Si usted se pone a ver cada vez que Cristo iba a la sinagoga, ¿qué Cristo pedía? Aún él era la palabra viva. Pedía el rollo de los profetas. En una ocasión le entregan el rollo y leyó donde dice que sobre el espíritu que estaba sobre él, porque vino a sanar los quebrantados. Cuando en otra ocasión Cristo pide el rollo y también habla del profeta Isaías. Incluso el etíope, que por ese etíope y por el poder de la palabra, hermano, llegó la palabra a África. Iba leyendo este libro, Isaías 53, este capítulo. Y no entendía el etíope que estaba leyendo. Y Felipe iba de camino y lo escuchó. Y le preguntó, ¿tú entiendes lo que lees? No, yo no sé si estoy parafraseando, hermano. Yo no sé si es que el autor está hablando del mismo o de una tercera persona. Entonces, Felipe, lleno del Espíritu, hermano, porque el creyente debe estar lleno del Espíritu y leer la palabra, escudriñarla, estudiarla para poder, mi hermano, dar una palabra de consuelo a quien la necesite, a quien lea la Biblia y no la entienda. Por eso es lo importante, mi hermano, por eso el tema de esta mañana, estaremos verdaderamente amando la palabra, mis hermanos, porque cuando usted ama la palabra, usted quiere comer más y más de esta fuente de vida, de este pan de vida que es Cristo. Y el pan es su palabra. Amén. Y nosotros vemos, mi hermano, que en los tiempos de Elí la palabra escaseaba, como hoy día, mis hermanos. Hoy día hay iglesias predicando fuego extraño. Gracias a Dios que esta iglesia se mantiene, hermano, en la palabra. Aquí nuestros pastores es por la palabra. Gracias al Señor, mis hermanos, porque hay, como dicen los rabacucos, hay mucha mueca por ahí. Y por eso es que, hermano, es importante que nosotros debemos tener mucho cuidado de dónde visitamos. Porque, mis hermanos, hoy día muchos predicadores, pastores, estudian marketing, filosofía, mis hermanos, y saben cómo jugar con los sentimientos de la persona. Yo no me gusta que me pongan fondo de una alabanza suave, un instrumental, porque lo usan mucho para manipular, hermano. Y muchas personas piensan que la presencia y son los decibeles y las emociones, hermano, que saben cómo jugar con ella y lo usan como artimaña. Pablo tuvo mucho problema con eso en su ministerio, porque habían, muchachos, todas esas corrientes griegas y romanas, toda esa sabiduría, toda esa filosofía, como Pablo la llama filosofías huecas, mis hermanos, se estaban metiendo en las iglesias. Y Pablo tuvo que confrontar a unos cuantos ahí por eso, porque mi hermano, incluso la iglesia de Galicia, que es el Gálatas, Pablo los reprende duramente a ellos. Y le dice que quien los fascinó a desviarse de la verdad, habiendo empezado en el espíritu, terminaron en la carne. ¿Por qué? Porque estaban cogiendo esas corrientes, porque mi hermano, yo le digo una cosa, esta palabra es vida. Esta palabra, aunque sea dura, mis hermanos, en ocasiones, aunque no queramos leer algunas correcciones que ellas tienen, mis hermanos, ellas son las que van a transformar nuestro corazón, nuestra manera de pensar. Ellas son, mis hermanos, las que van a permitirnos vivir una vida en santidad. Pero es estudiando la palabra, es amando la palabra, mis hermanos. Porque vemos también en el tiempo del profeta Jeremías, mis hermanos. El profeta Jeremías, muchos ministros a través de la historia eruditos relajan con que el profeta llorón. Porque incluso el libro de Lamentaciones son lamentaciones del profeta. Pero mi hermano, vivir
Lo que vivió el profeta Jeremías, yo había llorado, no lloró, no. A mí me han dicho que es lo más triste que puedan decir una gente que, mi hermano, mire, usted sabe lo que usted hablarle de parte de Dios a un pueblo y ese pueblo darle primero una camisa de palo, estoy hablando en dominicano y parafraseando, y luego meterlo en una cisterna sin comida por causa de la palabra de Dios. En una ocasión él desmayó, el Señor le dijo, clama a mí, yo te responderé. Porque la gente menciona mucho Jeremías 33:3, pero si usted lee los primeros dos versículos y el versículo 30, usted se da cuenta de la agonía que estaba sufriendo este hombre. Mis hermanos, usted sabe lo que decir, mira, el profeta decirle, así dice Jehová, si se van de aquí, van a morir de espada, y si suben a Egipto, van a morir de pestilencia. Nosotros vamos a escuchar la voz de Dios, vuelve a hablar, y cuando tú vuelvas, lo que tú digas, vamos a hacer. El profeta se fue 10 días, mis hermanos, y cuando vino y le dio palabra de Jehová, le dijeron que era un mentiroso, que estaba hablando blasfemia a mi hermano. ¿Y qué pasó? Vino el cautiverio, como dice la hermana Glenny, 70 años. Incluso el sacerdote de esa ocasión se llamaba Pasul, que fue el que más azotó a Jeremías. El Señor le dio palabra, también le dijo, tú no crees, tú eres el sacerdote, tú morirás de locura en Babilonia. Y así fue, hermano. Murió de locura. Espíritus lo atormentaban como atormentaban a Saúl. Porque que nosotros no jugamos con la palabra, mi hermano, y tenemos consecuencias cuando desobedecemos la palabra. Cuando no amamos la palabra, tenemos consecuencias, hermano. Y por eso es que el Señor reprende al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Y le dice a través del profeta Jeremías, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, en Jeremías 2:13, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y también le dice en Jeremías 6:10, le dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden oír. He aquí que la palabra les es vergonzosa, no la aman. Usted está oyendo lo que le dice el Señor al pueblo por causa de no amar la palabra. Que la palabra le era cosa vergonzosa, hermano. La palabra no puede avergonzarnos a nosotros, porque ellas son vida. ¿Qué leímos? Que yo le dije que dice, usted lo puede buscar, Hebreos 4:2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, mis hermanos. Ella produce el porqué en nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros debemos amarla, estudiarla, mis hermanos. Yo no soy el más estudioso de la palabra, mis hermanos, pero yo, desde niño, yo fui inquieto a la palabra. Yo siempre he testificado que mi hijo se llama Elías, porque ese era mi profeta favorito desde niño, desde que yo empecé a leer la palabra a temprana edad. Esa historia me gustaba, o me gusta del profeta Elías, y yo decía, Señor, cuando yo sea un hombre, mi mamá está de testigo aquí, y yo tengo un hijo, yo le voy a poner Elías. Y el Señor, en su amor, en su misericordia, me dio a mi primer hijo y le puse Elías. Su mamá se complació en ponerle Isaí también, que es el papá de David. Y un significado muy lindo tiene el nombre de Isaí, mis hermanos. Entonces, nosotros también el Señor nos reprende. ¿Por qué? No amamos la palabra, en ocasiones no la amamos. Estamos como dice la palabra, que Cristo lo trajo a colación, por eso que le digo que Cristo siempre permitía que le trajeran los escritos de los profetas, y por eso Cristo le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces nuestro corazón se aleja de Dios, mis hermanos, y el primero soy yo. Yo no sé usted, si usted ya alcanzó la perfección, pero yo muchas veces me olvido. Mis hermanos, yo estoy pasando por ciertos procesos y debo confesar que el proceso por el cual yo estoy pasando no ha sido ni por culpa de Dios ni por culpa del diablo, porque siempre buscamos un culpable. No sabemos reconocer que la mayoría de las veces el mal está en nosotros. Y ha sido, mis hermanos, estoy atravesando un problema de salud por consecuencia de mis malos hábitos alimenticios, mis hermanos. Y yo no puedo decir que es un proceso de parte de Dios, porque si yo lo digo, estoy blasfemando contra Él. Ni que es parte de yo, mi hermano, porque yo estaba comiendo cosas que no son saludables a mi cuerpo, mis hermanos. Y no estaba obedeciendo a la palabra, porque la palabra dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo duré 12 años, mis hermanos, para entenderlo.
pero el Señor es bueno. Mis hermanos, eso sí yo puedo testificar, que el Señor es bueno y me permitió recapacitar a tiempo. Mi azúcar estaba en 350, mis hermanos, y mi esposa me la midió antes de desayunar y de venir para acá esta mañana, porque yo llego temprano porque pertenezco al Ministerio de Intercesión, y estaba en 135, para la gloria de Dios. ¿Pero por qué? He cambiado mi forma de alimentarme. Estoy llevando al pie de la letra las indicaciones que me dieron los médicos. Mis hermanos, pensaba en el brazo que tenía un tema. Disculpe que eso no es parte de la prédica, pero hay que testificar, mis hermanos. Yo creo en el testimonio. Amén. Nosotros debemos creer porque aquí tenemos muchos testimonios. El primer testimonio que tenemos aquí, por ejemplo, yo que tengo ya varios años, aquí 12, de nuestro hermano Ricky. Fue desahuciado por la ciencia, mi hermano, y Ricky está en Canadá predicando el evangelio. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Y hay que testificar estas cosas, mis hermanos. Y pensaba que tenía un problema y la misma azúcar alta me estaba dando problemas en las articulaciones, mis hermanos. Me hicieron todo tipo de estudios, radiografía, placa y no tengo nada. Pero el médico me dijo, el ortopeda, que por consecuencia del azúcar alta, mis hermanos, nosotros tenemos azúcar desde los pelos hasta las uñas en el cuerpo. Y la azúcar alta produce acidez y crea fatiga en los músculos y en los tendones, mis hermanos. Él me dijo, cuando usted se le controle su azúcar, usted verá que los dolores de las articulaciones van a pasar porque la acidez va a disminuir y usted va a mejorar, mi hermano. Y he sentido cierta mejoría para la gloria de Dios. ¿Pero por qué? He cambiado mis hábitos alimenticios y también, hermano, la palabra me redarguyó. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que el que destruyera el cuerpo se la va a ver con Dios, mis hermanos. Porque este cuerpo, aunque se vaya a volver polvo, es de Dios porque Él lo creó. Amén. El que destruyera el templo del Espíritu Santo va a tener problemas con Dios. Entonces, nosotros a veces lo destruimos. Ya sea por malos hábitos alimenticios, por bebidas alcohólicas, por el mismo cigarrillo, mis hermanos. Y usted dirá, ¿qué? Pero hay algunos hermanos que se beben su pote. Y hay otros hermanos que también fuman, porque yo lo he visto, mis hermanos. Que aquí no lo haya, gloria al Señor, mis hermanos. Pero en la viña del Señor hay de todo. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos que en la antigüedad continuaban igual, mis hermanos, desobedeciendo a Dios. En el tiempo del profeta Oseas, mis hermanos, también el pueblo, mis hermanos, se repetía la historia en el pueblo de Israel y en Judá. Ustedes saben que después de David, el reino de Israel fue dividido en dos. El reino del norte y el reino del sur. El del norte era Jerusalén, Israel, y el del sur era Judá. Amén. Fue dividido cuando Jeroboam y Roboam, el hijo que fue sucesor del rey Salomón, fue dividido ahí y siempre Judá hizo menos lo malo delante de Dios que Israel, pero pecaban constantemente y tuvieron sus consecuencias, hermano, porque cuando no obedecemos a la palabra, cuando no estamos de acuerdo a los estatutos que Dios estableció, mi hermano, tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias, a veces no consecuencias muy buenas, porque sabemos que Dios es amor, mis hermanos. Dios tiene misericordia. Si verdaderamente nosotros nos arrepentimos. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Por qué usted cree que Jonás no quería ir a Nínive? Primeramente porque era un pueblo malo. Eran los más desgraciados. La palabra desgraciado no es una mala palabra, hermano. No vaya a interpretar. Sí, porque la gente piensa, cuando tú dices desgraciado, es una persona que nació sin gracia, mi hermano. Pero en este país se malinterpreta esa palabra. Tú estás hablando mala palabra en el altar. No. Desgraciado no es una mala palabra, hermano. Sí, porque la palabra también dice que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, cosa estaba luchando entre dos constantes. Jonás. Jonás sabía que ese pueblo era malo, pero también conocía que Dios tenía misericordia. Él luchó con eso, hermano. Miren cómo nuestro pastor se ríe, pero es la verdad. Él estaba luchando contra eso. Le dijo, si yo sé que si ellos se arrepienten, Él lo va a perdonar. Porque Dios es misericordioso, mi hermano.
si nosotros nos humillamos delante de Él y nos arrepentimos verdaderamente, mis hermanos, el Señor tiene misericordia. Porque esa es una de sus mayor naturaleza, el amor, la misericordia. Mi hermano, por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra en el libro de Lamentaciones 3:23. Por sus misericordias no hemos sido nosotros consumidos. ¿Usted cree que nosotros hacemos lo bueno? Los pensamientos, los designios de nosotros, dice en Génesis 6:5, son de continuo al mal. Mi hermano, es de continuo al mal. No, pero Pablo lo dijo, Cristo dijo, no hay uno bueno en la tierra, solamente Dios que está en el cielo. Oiga, Cristo lo dijo. Entonces no crea usted que usted llegó a la perfección. Usted y yo somos dos cabezones. Gloria al Señor, denle un aplauso al Señor, están como muy serios. Mis hermanos, y en el profeta Oseas vivió también esta disyuntiva, mis hermanos. Levantaban altares a Baales, se olvidaban de la palabra, no se leía en la sinagoga, mis hermanos, la palabra. Y el Señor le dice en Oseas 8:12, mis hermanos, les escribí las grandezas de mi ley y la tuvieron por cosa extraña. ¿Usted sabe cuál es la ley de Jehová, no, verdad? La palabra, esta palabra que estamos predicando en esta mañana. Oiga lo que el Señor le dice a este pueblo. Yo les escribí, yo, las grandezas de mi ley. Y ustedes la tuvieron por cosa extraña, mis hermanos. ¿Por qué? Nosotros constantemente nos olvidamos de la palabra. No amamos la palabra. Por eso es que en esta mañana el Señor te dice, estará o estaremos verdaderamente amando la palabra. Lo mismo sucede, mis hermanos, en tiempo del rey Josías. El rey Josías fue hijo de Manasés y Manasés hijo de Ezequías. Ezequías hizo lo bueno delante de Dios. Aquí conocen que el Señor hasta le añadió 15 años más. Manasés está como el segundo o el tercer rey peor de Israel. Primero está acá, después está Jeroboam y Manasés. La Biblia lo establece, mi hermano, en un orden que fueron los tres peores reyes. Levantaron Manasés. Y lo que su papá hizo con la mano y con los pies, lo que lo desbarató Manasés, Josías puso en su corazón hacer lo recto delante de Dios. Pero no había palabra, mis hermanos. Y estando el profeta Hilcías reconstruyendo la casa de Jehová, encontraron el rollo, mis hermanos. Y cuando el rollo fue leído delante del rey Josías, mis hermanos, dice que rasgó su vestido, mis hermanos, porque el pueblo estaba viviendo muy divorciado a lo que decía la ley de Jehová, mis hermanos. Y este hombre dispuso en su corazón que se leyera siempre la palabra durante su reinado y empezó a gobernar, mis hermanos, desde los 8 años. Ha sido el segundo más joven en gobernar el pueblo de Israel. El primero, no me llega el nombre ahora a la mente, que fue de 6 años. Yo sé que fue en tiempo de Atalía, la hija de Jezabel. Ya ustedes saben de quién era hija, de Jezabel. Atalía, y hubo una israelita del palacio que lo cuidó al niño, porque estaban matando a todos los niños. Pero ahora no me llega el nombre, hermano. Son tantas cosas, información, que a veces se me escapan. Pues no me sé la Biblia entera. Sí recuerdo, y el Señor trae a nuestra memoria historia. Pero Joás, gracias mi hermana Carol, Joás, él ha sido el más joven en gobernar Israel, y después Josías, que a los 8. Pero lo que yo le estoy narrando, pasaron 10 años, porque dice la palabra que cuando él tenía 18 años, fue que aconteció esto de que encontraron el rollo y fue leído, mi hermano. Y cuando el rey vio que estaban viviendo una vida, hasta él rasgó su vestido, mis hermanos. Porque el pueblo constantemente de Israel se olvidaba, mis hermanos. Y fue transmitida de generación en generación lo que el Señor hizo en Egipto, mis hermanos. Siempre, y es como decía nuestra hermana Glenny en esta mañana en la escuela dominical, la menciono mucho porque tocó mucho mi vida lo que se tocó hoy con respecto a este mensaje. Y mis hermanos, siempre también ha visto un pequeño remanente, mis hermanos. Como en una ocasión el profeta Elías se creyó la película de que solamente era él. Y el Señor le dijo, mira papá, a ti puede Jezabel acabar contigo si yo lo permito. Pero hay 7,000 en Israel que no han doblado su rodilla ante Baal. Sí, hermano, porque a veces creemos que nosotros somos el protagonista de la película. Y Elías se lo creyó en su momento, porque nada más he quedado yo. Tú, muchacho, hasta de la piedra levanto yo mejores que tú. Para que usted entienda, estoy parafraseando, hermano, pero es la verdad, porque a veces no creemos
Y usted no es protagonista, mi hermano. Aquí el único protagonista es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Están muy serios. No se preocupe, que después de los latazos viene la herida curada, hermano. No se preocupe. Estamos hablando de las consecuencias de la palabra, mis hermanos. Eso lo podemos ver en 2 de Reyes 21 y 22, lo que vengo hablando de Josías, Manasés y Ezequías. Mis hermanos, y nosotros vimos, mis hermanos, que constantemente el pueblo dejaba. Una de las instrucciones más importantes que el Señor le pudo dar a un hombre, se la dio a Josué. El Señor le dijo, mira, esta palabra, átalas a tu cuello y medita en ella de día y de noche. Mis hermanos, y todos conocen aquí en el libro de Josué, primero en Jueces, que empieza ahí la historia, y luego en el libro de Josué, mis hermanos, todos conocemos cómo le fue a este hombre. Porque este hombre realmente, como todo hombre, tuvo desacierto, mis hermanos, porque mientras estemos en este cuerpo caminoso, vamos a tener desacierto. Pero este hombre vivió casi al pie de eso que el Señor le mandó. Mis hermanos, aún en su vejez, cuando ya sabía que podía partir de este mundo, juntó al pueblo y le dijo, miren, ustedes pueden creer la historia que le hemos venido transmitiendo de todo lo que hizo el Señor en Egipto con nuestro pueblo y todo lo que hizo en el desierto, todo lo que ha hecho aquí en la tierra prometida. Ustedes pueden seguir los dioses de las naciones, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Mis hermanos, porque este hombre tenía esta palabra atada, mi hermano, a su cuello. La tenía grabada en su alma, mente y corazón, mis hermanos. Y por eso este hombre prosperó. El Señor le prometió, yo haré más grandes cosas contigo que las que hice con Moisés. Mis hermanos, ahí yo tengo cierta, porque mi hermano, que Dios te hable cara a cara, como dice la palabra de Moisés. Cristo le habló cuando anduvo en su ministerio aquí de 3 años. La gente pudo ver a Dios encarnado, mis hermanos. Muchos no lo creyeron, pero gracias a Dios y a los instrumentos que Dios usó, hoy estamos predicando. Hoy tenemos conocimiento, como decía la hermana Glenny nuevamente, de la palabra. Así como nos enseñaron historia de que Cristóbal Colón vino en el 1492, así también está escrita esta palabra que permanece latente hasta el sol de hoy. Es viva y es eficaz, como lo dice en el libro de Hebreos 4:12, mis hermanos. Nosotros debemos saber, mis hermanos, que aún en los tiempos de Jesús, la gente no amaba la palabra, mis hermanos. En una ocasión, Cristo le está predicando al pueblo de Israel. En Juan 6, 51 en adelante, podemos ver esta historia. Mis hermanos, y Cristo le está hablando al pueblo de que es el pan de vida, que el que come de él no tendrá vida eterna, mis hermanos, pero no creían en su palabra, mis hermanos. Y decían y se cuestionaban, ¿y quién es este que? La gente, porque somos así, mis hermanos, cuestionamos muchas cosas a Dios. Mis hermanos, yo le puedo testificar de que muchas veces nosotros cuestionamos a Dios, pero nosotros no creemos en la voluntad de Él. Mi hermano, lo que sucede por su voluntad a nosotros, sea bueno o sea malo. Entonces, mis hermanos, la gente se quejó. Aún Pedro se le quejó a Dios, porque dice la palabra del 60 en adelante, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mis hermanos, oye lo que decía la gente, porque Cristo le estaba, y Pedro se le hace que le dice, Señor, la gente se está yendo. Le dijo, que te quiere ir tú también. Pero el Espíritu Santo, que es poderoso, mis hermanos, y está en nosotros, Pablo, este hombre dice, ¿a quién iremos? Y ahí menciona que es el versículo de esta iglesia, y por qué esta iglesia se llama así, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde? Mi hermano, es que no hay otra forma, no hay otro lugar, mi hermano, en que nosotros podemos refugiarnos que no sea la palabra, amarla, estudiarla, mis hermanos. Porque solo Cristo tiene palabra de vida eterna, mis hermanos. Ahora, cuando nosotros escudriñamos la palabra, la estudiamos, la obedecemos, la ponemos por obra, tiene un beneficio grande, mis hermanos. Ya casi estoy terminando para que no se me cansen. Y vimos lo que dice la palabra, los beneficios es de creer en la palabra, porque ella es viva y eficaz. Hebreos 4:12. La palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, ¿qué dice, mis hermanos?
que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra, mis hermanos. Gloria al Señor. ¿Qué dice Santiago 1:22? Mis hermanos, aquí los jóvenes que estudian mucho Santiago, se les tienen que saber de memoria ese versículo. Los jóvenes, Santiago 1:22, pero sea hacedores de la palabra y no tan solos oidores, mis hermanos. Hay que ser hacedor de la palabra. Nosotros somos un testimonio, mis hermanos, andante. Una vez yo escuché un predicador decir que el testimonio no importaba. Yo dije, bueno, ese está más perdido que el hijo de Limber. Que el testimonio, Cristo dijo que la palabra que da testimonio de él. Cristo testificó donde quiera que iba que él era el Hijo de Dios. Y nosotros debemos testificar que somos hijos de Dios, mis hermanos. Amén, gloria al Señor. La palabra también en el Antiguo Testamento, yo le he leído varios versos de lo que es amar la palabra, pero también en el Antiguo Testamento está. Cuando nosotros vemos el Salmo 119, verso 105, dice que lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Oiga lo que decía David, que lámpara a sus pies es su palabra y lumbrera, porque es para todo el mundo, pero también a los jóvenes, David le hablaba, y que dice 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Mis hermanos, aquí hay beneficio cuando nosotros verdaderamente amamos la palabra de Dios. Tenemos más beneficio que no beneficio, mis hermanos, cuando amamos verdaderamente la palabra. Pero para amar la palabra hay que enamorarse de ella, hay que estudiarla, hay que leerla. Aún usted no entienda lo que usted esté leyendo, si usted ora y le pide revelación al Espíritu Santo, en su momento va a traer revelación. En una ocasión yo le estaba predicando a un vecino que vive enfrente de mi casa, su hija está aquí, ven, no sé si está aquí, a Manuel, y él me hizo una pregunta y yo no tuve respuesta en ese momento. Yo no es por arrogancia, hermano, pero yo sé reconocer si no tengo una respuesta o si no sé algo. No lo sé. Él me preguntó que dónde están los cuerpos de Elías y de Enoc que fueron traspuestos. Que dónde están esos cuerpos. Y yo no tuve en ese momento como decirle, mire, Manuel, le dije, y Dios quiera que me esté escuchando, porque después que el Señor trajo revelación a mi vida, yo se lo expliqué y lo entendió. Yo le dije, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, pero yo voy a orar. Y yo sé que el Señor traerá contestación, porque nada queda inconcluso en parte de Dios. Y yo, mi hermano, como 3 o 4 años después, haciendo un estudio bíblico sobre los últimos tiempos, cuando el Señor se transfiguró en el Monte de los Olivos, ahí vino mi respuesta, hermano. Gloria al Señor. Cristo estaba en un cuerpo humano como yo, así, como estamos usted y yo. Y fue con Pedro en el Getsemaní. Y se transfiguró y aparecieron Elías y Moisés. Y eso mismo hizo el Señor con los cuerpos de Moisés y Enoc. De Elías y Enoc. Que no conocieron, son los únicos hombres que no conocieron la muerte. Amén. Sí, lo glorificó, sí, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 del 50 en adelante, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y mis hermanos, ¿y es por qué? Porque la palabra, mis hermanos, es todo. Y aunque usted no entienda, vuelvo y le repito, usted sigue leyendo, orando al Señor, y el Señor traerá revelación a su vida de la palabra. Mis hermanos, yo le he testificado aquí también que yo muchas veces utilizaba dicho cristiano, y uno era que yo siempre usaba porque lo escuché y suena hasta bien. Que yo no estoy aquí para entender a Dios, sino para obedecerlo. Yo decía mucho eso, hasta que el Señor me reprendió por las palabras. En el libro de Jeremías dice, no sé si en el capítulo 20, el Señor le habla al pueblo y dice que alábese en esto el que deba de alabarse, en entender y reconocer. A Dios hay que entenderlo, hermano. No diga que usted no está aquí para entenderlo. Usted lo va a entender por medio de su palabra. Y reconocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas quiero. Lo que no recuerdo bien el verso, hermano, pero mire, esa palabra me sacudió. Y yo más nunca he vuelto a mencionar eso. Mi hermano, aquí es para obedecer la palabra, que es que yo estoy aquí. Gloria al Señor. Entonces, el joven, y aún a los niños, mis hermanos, a 9:24, gracias, hermano. Entonces, aún a los niños, mis hermanos, la palabra es lo que lo va a transformar
¿Y qué dice la palabra en Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La palabra es para todo. Mire, le leí Salmo 119:9 al joven. ¿Con qué limpiará su camino? Con guardar su palabra. Al niño, instruirlo. Instruirlo es enseñarlo, mis hermanos. Elías no puede ver un micrófono y se pone a predicar y a cantar, porque eso es lo que él ve en mí, en su papá. ¿Usted me entiende? Entonces, ahora, si usted lo que tiene un reggaetón el día entero, a Bad Bunny, a Karol G, alábalo y que no se te vaya el gozo. Eso sus hijos va a escuchar. Pero en mi casa lo que hay es alabanza. Él ve como yo hasta ensayo predicando, hermano. Yo empiezo a predicar, ahí está mi esposa. Porque yo no necesito un altar para predicar, hermano. Gloria a Dios que el Señor permite y que los pastores dan la oportunidad que uno se ha desarrollado aquí y puede predicar la palabra. Pero yo no necesito un altar para predicar. Yo donde quiero estoy predicando, porque yo tengo que predicar las almas. Nada más no aquí. Porque, gloria a Dios, aquí la mayoría son cristianos o todos son cristianos. Pero al que no es, a ese que hay que predicarle, hermano. La palabra dice en el Salmo 33:4, porque recta es la palabra de Jehová, mis hermanos. Es recta la palabra. Hay rectitud en ella, porque es verdad su palabra. En Lucas 11:28, ¿qué dice? Más bienaventurados son, oyen la palabra de Dios y la guardan, mi hermano. Porque la palabra, aún nosotros la escuchemos, porque también, ¿qué dice la palabra, mis hermanos? Que el oír, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Usted está escuchando esta mañana, algo usted usted va a retener esta mañana aquí. Quizá cada uno lleve algo diferente, pero es una pequeña sustancia de la palabra que usted se lleva en esta mañana. No importa quién predique aquí, puede ser nuestro pastor, Glenny, Carol, Juan Emanuel, quienes más predican, Dianelli, el Vincito, Gustavo, de todo, mis hermanos. Yo he aprendido bastante aquí. ¿Qué usted se cree? Que aunque yo me sepa muchos versículos de memoria, yo he aprendido muchísimo aquí. Incluso, predicando, hermano, aquí, el Señor me ha dado un mensaje que lo tengo yo escrito aquí en este cosa de anotaciones que hay, que yo hago los pequeños bosquejos. Que a veces se le van cosas a uno y hay que anotarlas. Mis hermanos, en Isaías 48, ¿qué dice la palabra? Que se seca la hierba y se marchita la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 24:35, que dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios permanecerá para siempre y debe permanecer para siempre en nuestra alma, mente y corazón. Hacer como hizo Josué, atarnos a nuestro cuello y meditar en ella de día y de noche. Usted tiene que sacarle el tiempo, hermano. Debemos sacar el tiempo. Muchas veces los afanes de la vida no nos permiten un día ni siquiera orar, ni leer la palabra menos, porque orar no hay que hacer mucho ejercicio. Yo, mi hermano, no puedo leer acostado. Orar, acostado. Yo siempre he dicho, el que lo hace, gloria a Dios. Pero el sueño, hermano. El que hace, mire, hermano, yo tengo que orar de rodillas para poder orar el tiempo que vaya a orar. Porque si yo me acosté y puse como la pompi en la cama, usted supo que adiós oración. El Señor no va a escuchar mi voz. Va a decir, mira cómo se durmió ese cabezón. Mis hermanos, porque así que dice la palabra en Juan 8:31. Si vosotros permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre, mis hermanos. Porque esta es la palabra, permanecer en ella. Oiga lo que dice Juan. Esto lo dijo Cristo, lógico está, lo escribió Juan. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Y la verdad, esa verdad, Cristo, que es la verdad, nos hará libre, mis hermanos. Usted puede estar atado de la manera que sea. Yo estaba atado, ya usted sabe, yo testifiqué aquí los otros días las cosas que yo estaba haciendo que hasta mi conciencia me acusaba de que estaba mal. La última vez que prediqué di ese testimonio que aún ni mi mamá sabía eso, mis hermanos. Y para la gloria de Dios, eso que dice esa palabra tuvo cumplimiento en mí. La verdad, choqué con esta verdad y me hizo libre. Y hoy aquí estoy predicando la palabra hace 12 años para la gloria de Dios. Denle un aplauso al Señor. En Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello en lo que yo la envíe, mis hermanos. Por eso le decía que cada uno de aquí
hasta yo me voy con alguna porción de esta palabra en esta mañana. Y por último, mis hermanos, como yo les decía ahorita, Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mis hermanos, hay gente que nunca fueron a la escuela y el Señor los instruyó, los enseñó con la palabra. Yo siempre lo he testificado. Aquí una vez vino un predicador que era un delincuente grandísimo, según él testificó, mi hermano. Estoy testificando lo que él testificó aquí. Le decían Chayán, tuvo preso en muchísimas cárceles del país. Y él desde niño, desde muy temprana edad fue delincuente. Él lo dijo. Y nunca fue a la escuela. E incluso su forma de hablar, uno podía darse cuenta de que él no tenía mucha verbogracia. Y el Señor lo enseñó cuando aceptó al Cristo en una cárcel preso, leyendo la Biblia. Mis hermanos, y ahí se cumple lo que dice David, que hace sabio al sencillo, mis hermanos. Al que no sabe, Dios le da sabiduría. Si lee su palabra, si confía en su palabra, por lo que nosotros, mis hermanos, es menester que en esta mañana, en esta hora, entendamos, mis hermanos, que tenemos que obedecer y estudiar la palabra para que ella nos libren del mal, mis hermanos. Primeramente, el Señor a través de su palabra nos libra del mal. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 34:7? Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, mis hermanos. Porque es la palabra del Señor, mis hermanos. Nosotros libramos antes de salir de su casa, ustedes estaban librando por usted muchísimas batallas y por mí. Lo que pasa es que nosotros con nuestros ojos físicos no lo podemos ver. Pero el Señor tiene ángeles alrededor nuestro que luchan nuestras batallas. Porque Satanás quiere llevarse al hombre. Mi hermano, quiere que el alma perezca, mi hermano. Él está buscando la forma de hacernos tropezar para que nosotros hagamos. Pero nosotros estamos sostenidos sobre Cristo. Amén. Nosotros, mis hermanos, debemos guardar la palabra. Y más en este tiempo, mis hermanos, que se está viviendo el gran tiempo de la apostasía. Mis hermanos, la palabra dice que aún a los escogidos serán engañados, mis hermanos, por la ola de apostasía. Y la palabra dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, o en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, perdón, que antes de que se manifieste el hombre de pecado, va a haber ¿qué? Apostasía, mis hermanos. Apostasía, apostatar de la fe, renunciar a lo que una vez tú creíste. O sea, yo siempre predicando a Cristo, Dios me libre, y de repente yo diga que no es Cristo que salva. Eso es apostatar de la fe. Como un pastor que está enemistado mío, porque yo lo reprendí, mis hermanos, pero por la palabra, no yo. Él tenía 20 años predicando una cosa y ahora dice que no, que eso no era así, que él estaba equivocado. Oye, por la palabra se equivoca. Es un sinvergüenza y un charlatán. Sí, mi hermano, no, yo no tengo que ver. Yo respeto a la persona, yo no respeto posición, es la persona. Y tú no me puedes decir a mí una cosa. Él, por ejemplo, Dios libre a nuestro pastor, que siempre habla aquí de Romanos 12:2 y de todo eso. El pastor siempre menciona eso. Él no puede venir a decir después que eso no era así. Porque tú estás diciendo primeramente la palabra a Dios. Tú no puedes decir, si tú tienes diciendo, si el adulterio es pecado, que es pecado, y fornicar es pecado, dice la palabra que ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Tú no puedes venir a decir después que el adulterio no es pecado. No, eso no es pecado, yo estaba equivocado, eso usted está mal, usted es un sinvergüenza. ¿Para qué? Lo que pasa que hay muchos pastores que se frustran porque la iglesia casi no crece, porque se predica la verdad, porque nadie quiere la verdad. Ahora hay una iglesia que se está llenando mucho, ¿pero por qué? Porque suaviza mucho la palabra. Yo no voy a mencionar el nombre aquí, pero muchos saben y están yendo a esa iglesia. ¿Pero por qué tú ves que se le llena 3,000, 4,000, 5,000 gente en un culto? Porque no tocan el pecado. Y aquí sabemos lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es ¿qué? Mala la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces, cuando usted predica la palabra como está escrita, usted no va a tener un crecimiento tan grande, porque el Señor va a añadir cada día lo que han de ser salvos, mis hermanos. Y la persona va a amar la palabra, porque usted acepta la corrección, porque usted la ama. Pero hay gente que no quiere que le hablen de nada de eso. Para ellos todo está bien. Y nada más prosperidad. Y que Dios es amor. Sí, sabemos que Dios es amor. Pero Dios, al que ama, ¿qué dice la palabra? Ay, gloria a Dios, esta iglesia está instruida, mis hermanos. Póngase sobre sus pies. Mis hermanos, porque que es así, mis hermanos. Ustedes ven en la iglesia que están predicando otra cosa, van a estar full. 5,000 gente, 1,000 gente, 500 gente.
Porque tú no le dices, si tú estás con la mujer de tu prójimo, si tú que eres gerente en tal empresa y estás con la secretaria y tienes tu esposa, no te van a decir eso. Porque usted sabe que eso es pecado. Si usted lo está haciendo, renuncie hoy aquí. Amén la palabra que dice que no se puede adulterar ni se puede fornicar, mis hermanos. Los jóvenes esperen en el tiempo de Dios que el Señor le mandará a su siervo o su sierva. Amén. Pero no se ponga a inventar, mis hermanos, porque las consecuencias son nefastas, mis hermanos, cuando desobedecemos esta palabra.